Buen día a todos los que se están conectando a nuestra clase del día de hoy. Bueno, como ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos trabajando con lo que eran las manifestaciones culturales, también estábamos trabajando con todo lo que eran las características de estas manifestaciones culturales, que bueno, saben ustedes que una manifestación cultural es la manera en que nosotros expresamos parte de lo que es nuestra cultura a través, por ejemplo, de la música, la danza, la literatura, la pintura y en la artesanía y claramente también en lo que es la gastronomía. Después nos fuimos obviamente a ver lo que era la parte de la fiesta, que eran las fiestas, que eran también las costumbres, las tradiciones. Para ir avanzando rápidamente a este repaso, recuerden que obviamente las fiestas pues es este rito social que vamos compartiendo entre un grupo de personas donde nosotros estamos marcando un acontecimiento importante. También vamos a ver que existen diferentes tipos de fiestas, cada una de ellas con sus propias características que estuvimos nosotros viendo en algunos pequeños videos. Posteriormente nos vamos con lo que eran las costumbres. Recuerden que son formas de nuestro comportamiento que vamos a compartir en una comunidad en la que obviamente nos va a distinguir en otra. Ahora, estas costumbres veíamos que se van a transmitir de generación en generación y que a través de lo que es el tiempo suficiente se van a convertir en lo que son las tradiciones. Veíamos que las costumbres podrían ser individual, en pareja o colectivamente y estuvimos igual analizando un video acerca de estas costumbres. Posteriormente vimos lo que eran las tradiciones, esta parte de las acciones que nosotros tenemos también en que en algunas situaciones de ejemplo, la música, la danza, los cuentos, que estas tradiciones recuerden que también van a ser únicas en nuestras culturas, ¿ok? Obviamente estuvimos nosotros visualizando varias tradiciones que hay en México en diferentes estados y bueno, recuerden que las tradiciones pues son aquellas que vienen de nuestra cultura y que también se van a transmitir de generación en generación y que nos van a identificar. Las tradiciones que yo les estuve mostrando en los videos, pues son aquellas que nos están identificando como mexicanos, ¿ok? Muy bien. Posteriormente estuvimos viendo lo que era la religión, que recuerden que obviamente es un sistema cultural donde determinan nuestro comportamiento, nuestras prácticas, ¿ok? Y veíamos que en el mundo pues existen más de 4,000 religiones, entre ellas las más importantes, bueno, veíamos que era el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el baísmo, el judaísmo. Y bueno, también dentro de lo que era la religión, bueno, pues nosotros estábamos hablando que más de lo que es el 75% de las personas en el planeta Tierra, pues tienen una creencia en algo, siguen alguna creencia, alguna religión, perdón. Y bueno, dentro de lo que son las religiones, recuerden que cada una de ellas tienen sus propias características y sus propios símbolos. Muy bien. Y por último, veíamos cómo influye la religión, obviamente, cuál es su influencia dentro de lo que es nuestra sociedad. Y bueno, recuerden que la religión pues es un arma poderosa dentro de nuestra socialización y ejerce una gran influencia tanto en la educación como en los valores de los ciudadanos, ¿ok? Muy bien, y bueno, por último nos habíamos quedado en lo que era la cultura contemporánea, que la cultura contemporánea, recuerden que es nuestra cultura actual, esta cultura que hoy en nuestros días nosotros tenemos y que también tiene características muy importantes, ¿ok? Y que obviamente esta cultura pues va de la mano con lo que es el avance tecnológico. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues, nuevamente les doy la bienvenida para seguir con los temas referentes al primer cuatrimestre. Recuerden que estamos dentro de lo que es el primer cuatrimestre y todavía seguimos en la asignatura de educación y cultura. El día de hoy vamos a estar trabajando
con el tema de el arte. Y la primera pregunta que yo les digo, ¿qué es el arte? Analicen un poco. Para ti, ¿qué es el arte? Claro que lo puedes anotar en tu libreta, puedes hacer anotaciones. ¿Qué es el arte? Analiza la pregunta y la puedes ir contestando. Muy bien, ahora sí voy a explicar qué es el arte. Principalmente nosotros debemos de recordar que es toda la forma de expresión de carácter creativo que poseemos nosotros los seres humanos. El arte, recuerden que es una capacidad que tiene el hombre para representar sus sentimientos, sus emociones y también sus percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. A través de diferentes disciplinas artísticas, el individuo puede expresar lo que es, lo que siente, mediante una infinidad de formas y técnicas, ¿ok? Entre las que se destacan el uso de recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. En muchos países, el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura. Nosotros veíamos anteriormente en el concepto de la cultura que un elemento dentro de ella es el arte, ¿no? Y aquí te lo estoy diciendo, ¿no? Muchos países consideran que el arte es el componente de más importancia dentro de lo que es su cultura. Y bueno, gracias al avance de la tecnología, nosotros también debemos de saber que nos ha permitido la creación y el desarrollo de nuevas formas dentro de lo que es este término de arte. Vamos a ver el origen del arte. En clase pasada, en las clases pasadas, yo les estaba hablando sobre el origen del arte. Bueno, pues vamos a retomar nuevamente el tema y recuerden que obviamente las primeras representaciones artísticas que nosotros tenemos en nuestra humanidad fueron obviamente las pinturas rupestres, ¿ok? Que se dan en lo que es la edad de piedra, donde aquí los primeros seres humanos que habitaron, pues de alguna manera plasmaban, ¿ok? Sus vivencias en lo que eran las cuevas. ¿A través de qué lo hacían? A través de pigmentos naturales, como la arcilla, algunas flores, algunos frutos, y realizaban sus dibujos sobre este tipo de piedras de cuevas y se apoyaban obviamente con lo que eran huesos de animales o simplemente con los dedos ellos hacían sus pinturas, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué tipo de pinturas ellos realizaban? A través de lo que eran relacionado con la caza, como imágenes de leones, de hienas, de caballos, de rinocerontes, de mamuts, ¿ok? Estas eran la mayoría de este arte era escenas de caza, ¿ok? Escenas de caza. Y bueno, ustedes deben de saber que desde ese momento es donde surge el arte, desde lo que es la edad de piedra, desde nuestra prehistoria. Ahora, vamos a ver que este arte prehistórico obviamente fue evolucionando. Van surgiendo las primeras culturas y van retomando esta parte de lo que es el arte en diferentes áreas, ¿ok? En lo que es la arquitectura, en a lo mejor en artes plásticas. Y bueno, también vamos a estar trabajando que las primeras civilizaciones, tal y como te lo comento, empezaron a elaborar herramientas y utensilios de piedra como madera, hueso, para poder seguir trabajando en este tema artístico. Ahora, cuando se inventa la escritura, pues se pone fin a lo que era la prehistoria, es algo que nosotros ya debemos de saber, y da el comienzo a las grandes civilizaciones, ejemplo de Egipto, de Mesopotamia, que se empiezan a desarrollar y obviamente sigue avanzando lo que es el arte. Bueno, ya regresando un poco más al concepto del arte, recuerden que el arte se considera que es dinámico,
qué es subjetivo, qué es universal, qué es un medio de expresión, es contemplativo y es una actividad creativa y es multidisciplinario. Pero bueno, para seguir con nuestro tema del arte, me gustaría que ustedes ahorita visualicen un pequeño video sobre las pinturas rupestres, para que ustedes tengan la noción de cómo eran estas pinturas. Entonces, a continuación, vemos el siguiente video. Hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones: la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Al periodo más antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el Magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón: bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizá su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación, dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores: el negro, de carbón, y el rojo, de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista.
Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad polícroma, cubriendo por completo la roca. Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué, ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. Ok, entonces tal y como lo acabamos de observar en el video, en el primer video de la clase del día de hoy, nos está hablando obviamente de una cueva en específico donde hubo un registro de lo que es la pintura rupestre. Pero ¿qué tiene que ver la pintura rupestre con el tema del arte? Porque recuerden que las primeras manifestaciones artísticas se dieron en lo que fue nuestra etapa de la prehistoria, nuestra edad de piedra. Esas fueron las primeras representaciones artísticas y bueno, ustedes ya observaron cómo eran estas pinturas, ¿ok? Cómo eran estas imágenes que nuestros antepasados dejaron plasmadas y que gracias a ellos nosotros conocemos parte de lo que es la historia, obviamente de lo que es la edad de piedra, sus características principales. Bueno, entonces a continuación, bueno, vamos a seguir trabajando con este término del arte. Ya vimos algunas características de lo que es, ya vimos también su origen. Y bueno, nos quedamos en sus características que el arte es dinámico, es subjetivo, es universal y es un medio de expresión, es completativo, es una actividad creativa y es multidisciplinario. Y es lo que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, empezamos con el arte, ya sabemos cuál es su definición, ya sabemos cuál es parte de lo que es su función y ahora nos vamos a ir con explicar esta parte. Primero, es dinámico, es una característica importante de lo que es el arte. ¿Por qué es dinámico? Porque recuerden que siempre está en una constante transformación, siempre está cambiando. Con el tiempo, las representaciones artísticas van cambiando y también de acuerdo a las diferentes sociedades y culturas. Ejemplo, hoy en día nosotros hacemos este tipo de pinturas rupestres, claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente nuestro arte se fue transformando, fue cambiando y recuerden que nosotros ya estamos en otra cultura. Ahora, el arte también se considera que es subjetivo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque está formado por diferentes representaciones artísticas. Aquí algo que ustedes deben de saber es que son originales. Las representaciones artísticas son originales y únicas, no pueden ser replicadas. Cada artista va a traducir, va a interpretar y va a representar al mundo según su propio punto de vista.
También es universal. Recuerden que el arte no solamente va a existir en México o en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El ser humano tiene la capacidad de poder producir esto que se llama arte y en cualquier área, ¿ok? En pintura, en escultura, en literatura, en danza, en música, en arquitectura o en cine. Ahora, es un medio de expresión. Como ustedes saben, el arte, pues, es el medio de expresión por excelencia para el ser humano, donde él va a plasmar sus vivencias, sus experiencias, tanto negativas como positivas, y que obviamente el hombre creó y encontró diversas maneras para hacerlo. ¿A través de qué va a plasmar? Sus emociones, sus opiniones, sus pensamientos, sus valores, su lenguaje, también su lenguaje artístico, y ahora también yo les había dicho que el arte es contemplativo. ¿Por qué? Recuerden que el arte no tiene un fin utilitario. Su fin es principalmente estético. Busca la belleza. Ahora es una actividad creativa, porque ya sabemos que el arte es la actividad creativa por excelencia, donde nosotros estamos plasmando esta parte de lo que son nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es una actividad creativa porque todos los seres humanos tenemos esta capacidad para crear. Y es multidisciplinario porque el arte se va a valer de muchas herramientas y métodos para ser representados a través de lo que es el sonido, la escritura, la pintura, son algunos recursos importantes dentro de lo que es el arte. La importancia del arte, que la teníamos en la diapositiva pasada. Ok, la importancia de lo que es el arte, recuerden que en primer lugar es contribuir a lo que es la sociedad. ¿Por qué va a contribuir? Porque recuerden que estamos hablando de las funciones claves para el desarrollo del ser humano dentro de lo que es su sociedad. Y va a contribuir porque gracias a este arte, nosotros vamos a tener algunos registros artísticos que van a diferenciar a nuestra sociedad y a nuestra cultura por esta parte de lo que es el arte. El arte, recuerden que es un medio para el desarrollo creativo y también un canal de expresión. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Ahora, en la clase pasada yo les decía que el arte, recuerden que es la herramienta clave dentro de lo que es la educación. Entonces vamos a ir viendo parte de las disciplinas que tiene el arte. En la primera tenemos lo que son la arquitectura, el arte corporal, el arte digital, la cinematografía, el dibujo, la escultura, la fotografía, la pintura, son artes visuales, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. En lo que es la arquitectura, recuerden que es un conjunto de técnicas que se va a utilizar para proyectar y concretar la que es la construcción de casas y edificios. ¿Cuántas estructuras no tenemos nosotros de nuestros antepasados hoy en día, que es algo que ahorita les voy a mostrar? En arte corporal también es una disciplina artística donde se utiliza el cuerpo humano como soporte y obviamente el maquillaje, el vestuario, hasta los tatuajes ya se consideran arte corporal. El arte digital es una disciplina artística que se utiliza también con ayuda de lo que son los medios digitales y tecnológicos para confeccionar lo que son algunas piezas de lo que se puede ir utilizando. Ahora, el dibujo, bueno, sabemos que es una técnica artística que se basa en representar gráficamente cualquier tipo de elemento y obviamente este es uno de los más conocidos que tenemos. Posteriormente tenemos la escultura, que es una técnica artística que se basa en la creación de las obras modeladas con las manos, ¿ok? Aquí obviamente ocupamos las manos y vamos a modelar diferentes tipos de materiales como el barro, la arcilla, la madera o hasta el metal, ¿ok? La fotografía, bueno, recuerden que es esta técnica en donde se basa en la captura de cualquier tipo de imagen que se encuentre en movimiento o no. Y durante los últimos años, esta técnica ha ido avanzando con rapidez. Gracias a la tecnología, hoy en día nosotros tenemos diferentes eh, dispositivos que nos ayudan a capturar las mejores fotografías.
Ahora tenemos la pintura, que esta disciplina pues es en la que se crean las imágenes por medio de lo que son los pigmentos de color y se realiza sobre una gran cantidad de superficies de diferentes materiales como la madera, el papel o también el metal. Esto que les fui explicando son las artes visuales. Vamos con las artes escénicas. En primer lugar tenemos el teatro. Ustedes saben que el teatro es algo artístico en el cual un grupo de personas que se le conocen como actores y actrices van a realizar una representación de un drama literario sobre un escenario. Un ejemplo de una obra de teatro, pues la famosa historia de Caperucita Roja y el lobo feroz, ¿no? En esta parte de cuántas veces no se han representado en las obras de teatro. La danza. Recuerden que la danza pues es una disciplina también artística en la que se utiliza el movimiento de nuestro cuerpo, acompañado generalmente de música y que cada cultura va a poseer un tipo de danza diferente. No es lo mismo la danza que tienen en Veracruz, en la que pueden tener en Oaxaca. Todo eso va cambiando. Y a esto se le consideran como las artes escénicas. Ahora nos vamos a ir con lo que son las artes musicales. Las artes musicales estamos entre canto y música. El canto saben que es la técnica artística en la que se usa la voz, ¿ok? La música, bueno, sabemos que también es una disciplina artística en la cual se va a utilizar cualquier tipo de instrumento musical para generar un ritmo. Aquí en música recuerden que es válido que también incluya el canto. A esto se le conoce como artes musicales. Ahora nos vamos con las artes literarias, que tenemos en primer lugar la poesía, que es la composición literaria escrita en verso o en prosa que se utiliza para expresar ideas, sentimientos, emociones. La narrativa. Recuerden que en esta parte de lo que es la narrativa es una composición literaria escrita en prosa que cuenta una historia a través de un narrador. En esta parte son los cuentos y las novelas. Vámonos con el drama. La composición literaria basada en lo que es el diálogo entre dos o más personas para presentar una historia donde se van a desarrollar las acciones a través de los personajes y a esto se le llama las artes literarias. Y ahora en su pantalla ustedes tienen las 7 bellas artes, ¿ok? Estas 7 bellas artes nos están diciendo que son las más importantes que tenemos en nuestra actualidad. Y vamos a empezar con la primera, tal y como lo dice en la pantalla, es la pintura. En esta parte de lo que es la pintura son las manifestaciones artísticas que tienen más reconocimiento a nivel mundial y en el mundo tenemos grandes pintores que en un momento vamos a ir conociendo. Esta forma tan particular de captar momentos, situaciones e incluso la realidad ha llamado siempre la atención tanto de los artistas como del público general. La siguiente bellas artes que tenemos es la escultura, que recuerden que obviamente estas esculturas también están datadas en lo que fue la época de la prehistoria, sabiendo esto que es imposible de no catalogar esta manifestación artística. Hoy en día la capacidad de los artistas para crear formas y figuras ya se pueden hacer hasta en 3D gracias a igual a nuestra tecnología y que obviamente nos han dejado impresionados. Ahora nos vamos con la siguiente que es la literatura. Aquí ya lo habíamos dicho, es esta parte de la narración, del teatro, de la poesía y cualquier género literario. La literatura es el arte donde se utiliza la palabra para crear y transmitir cualquier tipo de sentimientos y emociones con el lenguaje. Enseguida nos vamos con la danza, que es la capacidad, obviamente, de comunicar a través de nuestros movimientos y de la expresión corporal, a través de lo que es el baile, llamado danza, con acompañado de lo que es la música. Y también recuerden que la danza es una de las bellas artes con más seguidores en el planeta. Ahorita vamos a ir viendo 3 ejemplos. Vamos a ver el de danza, el de música y el de arquitectura y también el de pintura. Ahora vámonos con la siguiente que es la música.
Bueno, recuerden que la música, al igual que la pintura, es el arte que se puede combinar y crear sonidos y ritmos y melodías, y nos acompaña prácticamente en cualquier momento de nuestras vidas y hace referencia tanto a la voz humana como también a la de los instrumentos musicales. Después tenemos lo que es la arquitectura, que obviamente es una de las artes más bellas y que perduran en cualquier civilización. Y esta parte de lo que es la arquitectura, recuerden que tenemos nosotros muchísima arte, muchísimas, eh, digamos, edificaciones de nuestros antepasados. Un claro ejemplo son las pirámides de Teotihuacán y obviamente esto equivale a lo que es la arquitectura. Y por último nos vamos con lo que es el cine, que obviamente aquí se conoce que es el séptimo arte, que es donde se crea esta parte de elegir una historia y representarla y combinar obviamente muchas de las anteriores manifestaciones artísticas. El cine puede ir acompañado de música, puede ir acompañado hasta de literatura. Estas son las 7 bellas artes que nosotros tenemos y obviamente ya les expliqué en qué consisten cada una de ellas. A continuación vamos a ver unos videos que nos van a explicar acerca, obviamente con ejemplos de estas 7 bellas artes. Bueno, tal y como estamos viendo esta parte de lo que es el video, se pueden dar cuenta que pues la danza es el arte del movimiento del cuerpo. A través de este movimiento del cuerpo nosotros nos estamos expresando. Es uno de los más antiguos también lo que es la danza. Estamos comunicando sentimientos como la alegría, la tristeza, el amor, la muerte y la danza, recuerden que obviamente es donde el cuerpo se convierte en símbolos, tal y como lo estábamos viendo en este pequeño video. Ahora a continuación vamos a ir con otro ejemplo de las bellas artes.
Bueno, tal y como estamos viendo en este video, estamos hablando obviamente sobre lo que es la pintura, este arte que es la pintura de lo que es Carmen Frida Kahlo, Calderón, ¿ok? Frida Kahlo. Ahora, recuerden que ella fue una pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su propio sufrimiento. Esas imágenes que nosotros estamos viendo, pues ella fue autora de 150 obras, principalmente fueron sus autorretratos, tal y como lo estoy proyectando en lo que es la pantalla. ¿Y qué tiene que ver esta parte de sus autorretratos? Ella plasmaba las dificultades que tuvo para sobrevivir. Una de las obras más importantes de lo que es Frida Kahlo es acerca de lo que es esta parte donde ella pues sufre un accidente y obviamente le trae muchísimas enfermedades en su cuerpo y obviamente ella se plasma en esta pintura que es muy conocida como la cama volando, ¿ok? También vamos a ver que va a tener imágenes, pinturas, perdón, como los autorretratos con los monos, las famosas dos Fridas que ahorita en algún momento van a pasar en el video. Diego en mi pensamiento también es uno de los más importantes. Y bueno, pues aquí estamos conociendo estas pinturas de Frida que obviamente son arte, ¿ok? Arte en el área de la pintura. Y bueno, pues ya saben que Frida Kahlo pues fue una mexicana, ¿ok? Y una pintura, una, una persona pintora mexicana que hasta el día de hoy, bueno, pues seguimos teniendo nosotros su arte, ¿ok? Su arte quedó plasmado todavía en nuestra actualidad y que bueno, pues Frida Kahlo tiene un, una historia muy sorprendente. El día que ustedes tengan tiempo de investigar un poco más sobre Frida Kahlo, les va a encantar la historia, las novedades sobre su vida y que todo lo fue plasmando obviamente en sus pinturas. Por eso yo bien les decía, ¿no? El arte. Recuerden que son las expresiones que nosotros hacemos tanto a nuestras experiencias, a nuestras vivencias, pueden ser positivas, pueden ser negativas y que es al final el arte pues es esta capacidad, ¿ok? Ahí tenemos las dos Fridas, esta pintura muy famosa. Ok, entonces, bueno, pues estamos viendo la pintura, que es el arte de la representación gráfica, donde si se dan cuenta, pues se utilizan pigmentos diferentes que van siendo mezclados para poder crear esta parte de lo que son las figuras y que al final sus colores, sus texturas nos dan a lo que es una obra de arte. Muy bien, bueno, pues aquí están pasando diferentes pinturas de lo que es Frida Kahlo y a continuación vamos con el último video acerca de otras bellas artes.
Bueno, entonces tal y como estamos escuchando este video, pues aquí tenemos también otra bella arte que es la música. Especialmente decidí poner a Mozart porque obviamente tiene muchísimas obras de arte, así en mi punto de vista yo lo llamo, y que obviamente estas obras pues han revolucionado y que todavía en nuestro presente nosotros las tenemos, ¿ok? Estas grandes óperas que recuerden que una de las más famosas es las que acabo de colocar, Lacrimosa, y también tenemos las bodas de Fígaro, la flauta mágica y Don Giovanni. Bueno, pues entonces esto también pertenece a lo que son las bellas artes, que es la música, ¿ok? Recuerden que la música puede ir acompañada de lo que es voz o simplemente instrumental. Es combinar los sonidos y que obviamente nazcan estas hermosas artes. Bueno, pues entonces esto sería todo del tema de artes. Vamos a hacer, bueno, mejor dicho, vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, tal y como lo estás viendo en la pantalla, vamos a hablar ahora de las instituciones y los medios de comunicación. Primero tenemos que conocer el término de las instituciones. ¿Qué nos quiere decir este término? Recuerden que una institución es una organización establecida y fundada para desempeñar alguna función de interés. Y nosotros vamos a encontrar las instituciones públicas y las instituciones privadas. Primero vámonos con instituciones públicas. Recuerden que obviamente son las que dependen del Estado, dependen del gobierno. Tenemos, ejemplo, un hospital público, un colegio público, una escuela pública, la iglesia es pública, por ejemplo, la compañía de bomberos, la comisaría, en esta parte donde tenemos a los policías, también son instituciones públicas que están dependiendo de lo que es el Estado. Entonces vamos a retomar nuevamente lo que es una institución. Recuerden que es una organización, cualquier tipo de organización humana, que va a implicar las relaciones estables y estructuradas entre las personas que se mantienen en ese contexto y en ese tiempo, con el objetivo, obviamente, de cumplir algunas metas. Este es el objetivo de las instituciones, que ese grupo de personas, bueno, cumplan diversas metas. ¿Qué tipo de objetivos o metas se pueden cumplir en lo que es un hospital? Obviamente, mejorar la salud de las personas, salvar lo que se pueda de vidas, ¿no? Descubrir esta parte de la cura de diversas enfermedades. ¿Cuál sería el objetivo que buscan las personas que comparten la institución, por ejemplo, de lo que es la comisaría, esta parte donde están los policías? A lo mejor una mejor seguridad en ese municipio, ¿no? Tener mejores herramientas de trabajo. Entonces recuerden que las instituciones son estas organizaciones de personas que obviamente están unidas bajo el mismo objetivo, de cumplir los mismos objetivos, y que las instituciones también van de la mano, que las personas, bueno, tengan hábitos, tengan responsabilidades, tengan costumbres y estén bajo las normas. Todo tipo de institución va a estar bajo normas. Esto es muy importante. Ahora, recordemos que también vamos a encontrar diferentes tipos de instituciones. Tenemos instituciones políticas, instituciones económicas, instituciones jurídicas, instituciones laborales, instituciones científicas, educativas y artísticas. En la primera, por ejemplo, en instituciones políticas, bueno, sabemos que, ejemplo, los partidos políticos, ¿no? En instituciones económicas, a lo mejor un banco, una empresa. En instituciones jurídicas, el tribunal. En instituciones laborales, un sindicato. Instituciones científicas, un laboratorio que a lo mejor están investigando algo médico.
Una institución educativa, una escuela como una universidad, una primaria, un preescolar. En instituciones artísticas, bueno, una orquesta musical, ese sería el ejemplo. Y bueno, vamos a ver nosotros que las instituciones se van a dividir en dos, en públicas y en privadas, tal y como se las mencioné hace un momento. En las instituciones públicas, recuerden, aquí se los estoy señalando, pues está la familia, el Estado, la iglesia, la escuela, un partido político, un club deportivo que obviamente sea público, un sindicato y una empresa son ejemplos de lo que son instituciones públicas. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos de instituciones privadas? Pues simplemente las escuelas donde cada mes tienen que estar pagando una cuota, un hospital donde obviamente tú tienes que pagar por los servicios que te esté prestando o cuando contratan seguridad privada para que te cuide especialmente a ti. Estas son instituciones privadas, ¿ok? En las cuales tú tienes que estar pagando cada cierto tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a ver que ya por último, las instituciones pues van a ir de la mano con los medios de comunicación y es algo que ahorita vamos a ir trabajando. ¿Qué son los medios de comunicación? Espero que dentro de lo que son las instituciones no te haya quedado ninguna duda. De hecho, el tema es muy cortito. Aquí no va a haber video, nada, porque pues, es algo muy corto, muy fácil de entender. Ahora nos vamos con los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación, pues es un sistema en donde nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo algo que se llama comunicación. Entonces, los medios de comunicación son los instrumentos, son la forma en el cual se va a realizar este proceso de comunicación. Ahora, los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron y han vuelto obviamente un gran poder dentro de lo que es nuestra influencia social y no solamente de nuestro país, sino estamos hablando mundialmente, ¿ok? Se dice que obviamente es el cuarto poder los medios de comunicación que tenemos. Ya sabemos que nuestros poderes son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y bueno, la gente se dice que el cuarto poder serían los medios de comunicación. Ahora vamos a ver que estos medios de comunicación pues son aquellos como la televisión o la radio donde te van a estar brindando información a muchísimas personas. Estamos hablando a masas grandes. Ahora vamos a también a conocer que los medios de comunicación que no son, perdón, masivos, sino interpersonales. ¿Qué son los medios interpersonales? Son aquellos que facilitan la comunicación entre las personas. Por ejemplo, el teléfono. Yo quiero llamarle a lo mejor a una amiga que está en otra ciudad. ¿Cómo me voy a comunicar por ella? ¿A través de la televisión? Pues no, ¿verdad? De una manera más personal, bueno, es a través de lo que es el teléfono. A eso se le llaman los medios interpersonales. Ahora vamos a ver que los individuos y las comunidades acceden a los diferentes medios masivos de comunicación para tener material informativo que describa, explique y analice todos los datos y acontecimientos de diversos tipos políticos, económicos, sociales y culturales. Ahora, ¿cuándo surgen los medios de comunicación? ¿En qué momento surgen los medios de comunicación? Bueno, recuerden que obviamente durante muchísimos siglos el discurso oral fue la primera parte de una transmisión, ¿ok? A través de lo que eran los mitos y las fábulas. Aquí en este momento se empieza a dar estos medios de comunicación. Ahora, obviamente va avanzando, va modificando, se van cambiando las culturas y obviamente también nuestros medios de comunicación van teniendo un cambio. ¿Cuáles fueron esos cambios? Recuerden que es cuando llega por primera vez lo que es la imprenta. La imprenta se considera que es el inicio masivo de los medios de comunicación. Esta invención es un hecho histórico porque dio origen a los primeros periódicos. ¿Okay? Entonces, los periódicos son igual
el primer medio de comunicación que se tuvo. Posteriormente, con los años, se fueron desarrollando diferentes tipos de comunicación, tanto masivos como interpersonales. Masivos tenemos como el surgimiento de la televisión, ¿ok? Obviamente recuerden que la primera emisión pública de la televisión se da en 1927 en el Reino Unido y con esta transmisión electrónica, bueno, pues se dio un gran avance a lo que era la comunicación. Después sigue la radio. Recuerden que obviamente aquí el físico alemán Kerrich sentó las bases y obviamente de señales para poder descubrir que a través de las ondas electromagnéticas pues se propagan una velocidad similar a lo que es la luz y obviamente construye el primer sistema completo de lo que era la telegrafía inalámbrica, que obviamente era basado en ondas. Y bueno, es aquí cuando se crea el primer radio, ¿ok? Y obviamente con esto también es un medio de comunicación masivo. Tenemos después que, como van pasando los años, sale el surgimiento del Internet, algo que nosotros conocemos como la era digital, que originalmente recuerden que el Internet surgió ante la necesidad de interconectar computadoras que estaban en lo que era algo que se llamaba ARPANET, ¿okay? Que fue la primera red de computadoras y que fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su fin, obviamente, era poder establecer comunicación entre las diferentes instituciones que lo conformaban. Ahora, esta idea se fue replicando por el mundo hasta la creación de una red mundial que hoy conocemos nosotros como Internet, ¿ok? Este desarrollo del Internet, ustedes deben de saber que es uno de los aportes más importantes, tanto científico como en el área de la ingeniería, porque obviamente desarrolló diferentes tecnologías y sistemas que nos ayudan a comunicarnos, ¿ok? Esta parte de comunicarnos en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a ver la importancia de los medios de comunicación. Recuerden que obviamente su importancia de estos medios de comunicación es el desarrollo humano y de las sociedades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero es ofrecer a través de diferentes medios el comunicarnos con personas y también el tener información, el obtener información de cualquier tema en cualquier momento. Cualquier situación que esté pasando en otro país, en otro continente, gracias a los medios de comunicación, nosotros hoy en día nos podemos enterar en instantes, ¿ok? Entonces, por un lado, recuerden que los medios de comunicación interpersonales pues han permitido que las personas nos podamos comunicar entre sí sorteando distancias, tal y como les expliqué. Y obviamente con el correr de los años, gracias a estos desarrollos tecnológicos, no solamente podemos escucharlas, sino nos podemos poner en contacto visualmente con ellas en diferentes partes de lo que es el mundo. Vamos ahora a ver los medios masivos, ya no interpersonales, ya masivos, que obviamente tienen gran función en informar, en entretener, en formar opinión y en educar. Estos medios se van a dar en diferentes plataformas, como la televisión, como la radio y como todo lo que tiene que ver con Internet. Estos medios masivos de comunicación, recuerden que nos van a formar una opinión general de un momento dado acerca de los conocimientos y de los juicios sobre la realidad que rodea. Además, recuerden que pues estos medios masivos sirven como una fuente de publicidad y también de emprendimiento de grandes empresas, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo se van a ir clasificando estos medios de comunicación. Primero tenemos los medios de comunicación interpersonales que hablábamos sobre aquellos canales en cual va a haber un intercambio más privada. Puede ser de 2 personas a 10 personas. Bueno, es un grupo reducido y se les llama comunicación interpersonal que se da en el teléfono, en el fax y diversas plataformas digitales que hoy en día tenemos, ¿ok? Como correos electrónicos, WhatsApp,
¿ok? Vámonos con medios de comunicación social o medios masivos de comunicación, que obviamente son esos medios que quieren alcanzar a un gran número de población y van a transmitir información de carácter público, ¿ok? De algo importante, no de una persona en sí. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esta información? Pues recuerden que la vamos a encontrar en televisión, en radio, en internet. Y bueno, vamos a ver ahora los medios audiovisuales. ¿Qué son los medios audiovisuales? Son aquellos medios cuyos mensajes pueden ser vistos y escuchados en diferentes dispositivos tecnológicos, donde son imágenes y sonidos. Un claro ejemplo es la televisión y el cine. Ahora vamos a ver los medios radiofónicos. En este medio obviamente se basa exclusivamente en transmitir bajo el formato sonoro, que obviamente nos quiere decir que es una producción mucho más sencilla que en la televisión. Aquí nosotros no podemos ver, solamente vamos a poder escuchar. Un claro ejemplo en esto es el radio. Hoy en día nosotros ya hasta tenemos los famosos podcasts, ¿no? Todo esto que se ha ido de alguna manera actualizando. Ahora tenemos los medios impresos. Los medios impresos, bueno, están siendo todos los que son de alguna manera impresos, tal y lo dice su nombre, ¿no? De alguna manera que se imprimen, como los periódicos, los folletos, las revistas, donde vamos a encontrar información de diferentes temas, de diferentes áreas, que obviamente nos van a nutrir a nosotros. Ahora, los medios digitales, recuerden que obviamente estos medios digitales, en especialmente estamos hablando de que sirven para informar y entretener, y estos medios digitales han sido actualizados, han sido de alguna manera evolucionados gracias a la tecnología, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con lo online, ¿ok? Con diversas plataformas que nosotros podemos tener en la mano a través de lo que es un dispositivo móvil. ¿Ok? Obviamente aquí también en medios digitales va a entrar lo que es la televisión. Ahora, estos son los medios de comunicación que hoy en día nosotros tenemos y cómo se han ido modificando. Pero tú te has puesto a pensar qué medios de comunicación teníamos en el pasado. Bueno, principalmente recuerden que desde que el hombre habita este mundo, él tuvo que encontrar distintas formas para poder comunicarse con diferentes personas a través de diferentes medios y canales para poder hacer un intercambio de información. Ahora, vamos a ver que las pinturas, las famosas pinturas rupestres, otra vez vamos con este tema, pues también fueron un medio de comunicación artística, ¿no? Porque hoy en día nosotros sabemos de la edad de piedra, de la prehistoria, gracias a estas pinturas rupestres, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo que las civilizaciones posteriormente fueron avanzando y fueron utilizando ya otros, digamos, materiales para poder llevar a cabo lo que era la comunicación, como ejemplo la piedra, que era el soporte para poder transmitir mensajes escritos. En las piedras recuerden que se plasmaban dibujos, signos y símbolos que servían para comunicarnos. Ahora, después se desarrolla la escritura y la aparición de lo que era el papiro, que dieron paso a los manuscritos. Recuerden que el papiro pues fue el soporte utilizado para poder transmitir mensajes escritos y es uno de los medios escritos más extendidos que fueron de gran importancia dentro de lo que fueron muchas civilizaciones antiguas. ¿Y qué más tenemos como medios de comunicación antiguos? El sonar de las campanas, aunque ustedes lo consideren pues ilógico. Claro que el sonar de las campanas también fue un medio de comunicación, porque obviamente el sonarlas funcionaba como una forma de dar aviso y transmitir un mensaje donde la gente ya sabía que se tenía que reunir en algún punto para poder ser informadas. Ahora, la famosa corneta o cuerno, bueno, estos instrumentos recuerden que fueron utilizados para llamar la atención o dar aviso sobre algún tipo de peligro que se pudiera estar pasando. Los mensajeros también son medios de comunicación antiguos, que eran personas que se asignaban para que fueran a enviar mensajes importantes personalmente a otras personas a distancias grandes, ¿ok? A distancias largas. Disculpe.
Luego vamos con paloma mensajera. La paloma mensajera, recuerden que es este tipo de palomas que tenían que atravesar largas distancias y llevar consigo un mensaje. Obviamente este mensaje pues iba a través de lo que eran símbolos. Estos fueron algunos medios de comunicación antiguos, pero ahora vamos a ver, tal y como te lo dice la pantalla, el propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar con objetividad, pero según su tipo de ideología y se pueden especializar en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar y controlar. Esto es muy importante porque son los objetivos que tienen los medios de comunicación, desde informar, transmitir, hasta lo que te dije de controlar. Vamos a ver las cosas positivas y las cosas negativas de los medios de comunicación que hoy en día nosotros tenemos en la actualidad. Principalmente vamos a hablar sobre las positivas. Primero, recuerden que una de ellas es que la información nos va a llegar en cuestión de segundos. Cualquier noticia va a llegar de una forma inmediata. No importa que esa noticia haya pasado al otro lado del mundo, en otro continente, en otro país, pero bueno, las noticias van a llegar en instante, ¿ok? Eso es algo positivo dentro de lo que son los medios de comunicación. Ahora nos vamos con el siguiente. Recuerden que ahora, hoy en día, más personas tienen acceso a lo que son los medios de comunicación, a los que son este tipo de información de manera inmediata, ¿ok? Cualquier persona hoy en día puede tener acceso más rápido a esto que es los medios de comunicación, ¿ok? Yo creo que hoy en día la mayoría de nosotros tenemos un móvil, un teléfono, donde se nos permite descargar diferentes aplicaciones que nos van a tener al día, informados al día en lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿ok? Ahora, otra cosa importante que no debemos de nosotros de olvidar es que podemos nosotros enterarnos de noticias importantes y repito, otra vez vemos que es una ventaja, ¿no? Es una ventaja los medios de comunicación cuando obviamente a nosotros un sismo o terremoto. Ah, bueno, inmediatamente nuestro celular, nuestro móvil nos está avisando, ¿no? Para obviamente tener este minuto para desalojar la casa, la escuela, un edificio, un hospital. Entonces, esto es también otra cosa positiva de los medios de comunicación que te pueden avisar y obviamente puedes evitar lo que son accidentes, ¿ok? Muy bien, ahora recuerden que otra ventaja que nosotros tenemos con los medios de comunicación es el opinar. Hoy en día nosotros somos libres de dar nuestras opiniones en todas las áreas que sean de nuestros intereses y más cuando tenemos las famosas redes sociales, ¿ok? Por lo cual podemos entrar en un debate con otras personas que a lo mejor no comparten el mismo pensamiento que nosotros. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, recuerden que la comunicación pues hoy en día pues se ha innovado, ¿ok? Nosotros ya en un dispositivo móvil tenemos acceso a diferentes plataformas en las cuales se nos van a estar comunicando, también transmitiendo y hasta entreteniendo y también en formar nuestra propia opinión o enseñar. Ahora, vamos a ver que otra cosa positiva de los medios de comunicación es que son medios ideales para la difusión masiva, obviamente que permite que la información llegue mínimo o se espera que a la mayoría de todos los lugares de ese contexto. Pero bueno, también vamos a ver que dentro de lo que son las cosas positivas, pues también vamos a ver algunas cosas negativas. En primera de las cosas negativas es que recuerden que a veces nosotros manipulamos la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos una noticia amarillista, ¿ok? Donde aumentamos, donde exageramos, ¿ok? Acerca de una noticia en general. Entonces, en muchos casos recuerden que tienden a formar estereotipos también y eso es algo negativo de lo que son los medios de
comunicación. Posteriormente vamos a ver que otra cosa negativa es que ahora los niños tienen acceso a todo tipo de información. Es aquí donde debe haber un control parental. ¿Para quiénes? Para los menores de edad, ¿ok? Entonces esto también vemos que son algunas desventajas de lo que son los medios de comunicación, ¿ok? Ahora vamos a ver que el funcionamiento, obviamente, de lo que es la tecnología con los medios de comunicación, es que si falla el Internet, ya no tenemos acceso, ya no tenemos conexión a ningún tipo de plataforma para comunicarnos. Si nosotros no tenemos Internet, si falla el Internet, nosotros no podemos ya comunicarnos ni por Facebook, ni por WhatsApp, ¿ok? Ni por Twitter. Ahora, esto es algo negativo, ¿no? Algo porque obviamente al no tener esto, estamos incomunicados. Ahora, recuerden que la información aquí puede ser veraz o puede ser acertada. Por eso es importante nosotros saber en dónde estamos navegando, saber en qué medios de comunicación les estamos dando nuestra confianza para evitar las noticias falsas o carentes de realidad. ¿Ok? Ahora, en esta parte también vamos a ver que otra cosa negativa dentro de lo que son los medios de comunicación es los lugares aislados, donde las noticias no llegan y la población pues obviamente está desinformada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, recuerden que también nosotros tenemos varios lugares donde no ha llegado el Internet y que obviamente esto hace que la gente pues no esté informada, ¿ok? Entonces, estos son algunas ventajas y desventajas que tenemos con los medios de comunicación y vamos a ver que los medios de comunicación también se van a clasificar en lo que son los medios de primarios y los medios secundarios. Los primarios, bueno, es a través de nuestra voz humana cuando nosotros nos estamos comunicando y los medios secundarios, bueno, ya son todas estas técnicas por parte del emisor que está dando el mensaje. Aquí ejemplo como las revistas, los periódicos, ¿ok? Entonces recuerden que los distintos medios de comunicación, su primer objetivo es comunicar a una masa grande, ¿ok? Comunicar diferentes asuntos personales, privadas, de la región, del país, del clima. Estos son algunos medios de comunicación y obviamente características importantes. Si nos vamos con la siguiente diapositiva, que es un mapa, aquí sí váyanlo copiando, por favor, si se dan cuenta, es un mapa muy pequeño y donde nos está diciendo algunos ejemplos de los que son los medios de comunicación, que es el teléfono, perdón, las cartas, las redes sociales, el periódico. ¿Cuáles más nosotros vamos a tener? El telégrafo, el correo postal, el fax, el correo electrónico, el chat, que obviamente estos entran en donde está la parte de redes sociales, ¿ok? Entonces, aquí vamos a estar viendo todos estos ejemplos que nosotros tenemos para podernos comunicar con cualquier persona en cualquier parte de lo que es el mundo y también que nosotros nos llegue la información. Recuerden que los medios de comunicación no solamente es comunicar, sino también entretener, que no se les olvide esta parte. Bueno, ahora, los tipos de medios de comunicación, recuerden que nosotros hablábamos de la información masiva, la comunicación interpersonal y de entretenimiento. Los medios de entretenimiento, recuerden que su objetivo es obviamente tener a un gran grupo de personas disfrutando lo que tenga que ver con ese momento, ¿ok? Pueden ser obviamente películas, series, documentales, es cuando obviamente van a tener nuestra atención. La comunicación interpersonal, bueno, recuerda que es entre dos o más personas de una forma privada, ¿ok? De una forma íntima. Y por último tenemos los medios de información masiva, que obviamente es para que el emisor pueda alcanzar numerosos receptores, ¿ok? Que todo el mundo casi casi se entere. Que recuerden que obviamente aquí tenemos lo que es la televisión y la radio, ¿ok? Muy bien, ahora estamos hablando que la televisión, la radio, el periódico, la telefonía celular, el teléfono tradicional, el correo postal, el fax, el cine, las redes sociales, la voz humana, el internet, la historieta, el telégrafo, el libro,
la radiofiación, el correo electrónico, las revistas, los anuncios publicitarios, las gacetas oficiales y el lenguaje de señas son medios de comunicación. Yo te puse algunos, ahora tú copia los que te fui mencionando, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con el siguiente tema. Hasta aquí, bueno, espero que no hayan tenido ninguna duda. Ahora nos vamos con el tema de globalización. Si se dan cuenta, tampoco va a haber video en este tema de lo que son los medios de comunicación, porque pues son temas muy fáciles de entender y de comprender. Ahora nos vamos con algo que nosotros llamamos globalización. ¿Qué es la globalización? Obviamente recuerden que la globalización es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural que de alguna manera está caracterizado para una progresión, para una integración entre los países, las personas y las instituciones. Nosotros al hablar de globalización nos vamos a ir obviamente desde los siglos XV y XVII, cuando aquí llegaron los europeos a explorar América y a explotarla, ¿no? Entonces, desde este momento nosotros señalamos la globalización comenzó al término también de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y se intensificó en lo que fue la Guerra Fría, ¿ok? Entonces recuerden que la globalización es un signo de una época contemporánea donde se va a estar vinculando con la expansión del capitalismo y con lo que es la democracia y los valores como la multipolaridad y la diversidad, ¿ok? Dentro de lo que es la globalización. Ahora vamos a ir viendo algunas características importantes dentro de lo que es la globalización. Principalmente vamos a ver la internacionalización de los mercados, ¿ok? Y aquí vamos a ver que los bienes y los servicios viajan con gran facilidad hacia cualquier parte del mundo y de los capitales productivos y comerciales y financieros para circular libremente. Siguiente característica importante de los medios de la globalización es la implantación de una cultura global, ¿ok? Aquí hablamos de comunidades que a lo mejor nunca estuvieron en contacto y se vinculan entre sí y esto los empuja a un nuevo modelo de la cultura, ¿ok? Donde van a adoptar a otras costumbres, otros valores diferentes a los que obviamente ellos tenían. Ahora, la globalización va de la mano con la TIC, que obviamente es esta tecnología de Internet, de telecomunicaciones, y que son muy importantes para todo el modelo global porque permite realizar operaciones en tiempo récord a lo largo y a lo ancho de todo lo que es el mundo y que gracias a la globalización nosotros vamos a tener una superación de las barreras geográficas con el fin obviamente de las fronteras, de la construcción de una sociedad global, de un proceso globalizador y que obviamente se va a entender por lo que son las fronteras nacionales. Ahora vamos a ver también algunas características más sobre la globalización, ¿ok? Ya vimos características, ahora nos vamos con las consecuencias. Recuerden que las consecuencias positivas es que va a mejorar la calidad de vida. La globalización ha demostrado que mejora la calidad de vida de las personas, que obviamente pueden tener mayor acceso a lo que son diferentes productos y servicios y que también va a haber un aumento en la riqueza. Estas son obviamente consecuencias positivas de la globalización, este aumento de lo que es la riqueza en algo que nosotros llamamos el Producto Bruto Interno, que es a nivel mundial y que con esto empieza una disminución en la pobreza extrema. Ahora, otra ventaja es el mayor poder de las multinacionales. De aquí que nos quiere decir, obviamente, la expansión de grandes empresas por todos los continentes, ¿ok? Simplemente Coca-Cola, que no solamente está en México, sino en todos los continentes del mundo. Eso es lo que quiere decir mayor poder de esta parte de lo que son las multinacionales, ¿ok? Ahora, mayor acceso a la información. Con el Internet, recuerden que nosotros tenemos todo el acceso a la información. Ahora, también se le considera que es multipolaridad. ¿Por qué? Porque es un desarrollo del proceso de la globalización que ha generado desplazamiento del centro económico y político mundial y que se encuentran en Estados Unidos, Europa y también en China y otros países
asiáticos como Japón e India. Y bueno, vamos a conocer que hay 4 tipos de globalización: económica, política, tecnológica y cultural. Vamos a ver la globalización económica, que obviamente está avanzada y está integrada con las economías nacionales. Ahora, globalización política, las organizaciones de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, pues es la principal institución global del carácter político y que obviamente van a estar trabajando juntas para poder llevar a cabo esta globalización, ¿ok? Ahora también tenemos lo que es la globalización cultural, que es el intercambio de valores y tradiciones que nosotros hacemos con otras personas de diferentes países, ¿ok? Y aquí estamos incorporando elementos importantes de cada país a nuestra cultura. Muy bien, ahora vamos a ver algunas ventajas de lo que es la globalización. Voy a ir cambiando. Algunas ventajas. Primero, recuerden que promueve el crecimiento económico, ya habíamos visto, fomenta la producción y la generación de empleos, estimula el desarrollo económico de los países más pobres, fomenta la atención de la opinión pública hacia los derechos humanos, promueve lo que es la tolerancia y el entendimiento entre culturas. Y algunas desventajas de la globalización es que facilita lo que tiene que ver con la creación de grandes conglomerados multinacionales, ¿ok? Donde se concentra la riqueza y que puede llegar a contar con el poder suficiente para poder condicionar los gobiernos. Esto es algo negativo. Ahora también vamos a ver que se da un incremento en los peligros de recesiones a nivel mundial, ¿ok? Debido obviamente a esta estrecha integración entre los mercados y los países de este modo. Ahora vamos a ver que va a reducir la diversidad cultural a consecuencia, obviamente, de lo que es la globalización. ¿Y cuál es el futuro de la globalización? Recuerden que actualmente la economía digital está surgida a finales de lo que es el siglo XX y que el comercio es uno de los que van a impulsar a la globalización, este comercio electrónico, que esta comunicación móvil que nosotros tenemos gracias a nuestras tecnologías y a su mayor desarrollo, ¿ok? Y ahora te dice la cultura y la educación en la globalización. Aquí es donde nosotros debemos de entender cómo se relaciona la cultura y la educación dentro de lo que es la globalización, dentro de lo que es este término. Principalmente, como tú sabes, la educación está en todos los ámbitos de la vida, ¿ok? Entonces, la globalización tiene consecuencias dentro de lo que es la educación, porque entre los más importantes se encuentra tener la flexibilidad, que nos permite, obviamente, que un estudiante sea cada vez más fácil de llevar a cabo su proceso para poder obtener un aprendizaje dentro de lo que es su país, ¿ok? Muy bien, ahora nos vamos con la cultura. Recuerden que la cultura también juega un papel importante en la globalización porque es la suma importancia de lo que es este espacio. Va a envolver todos los símbolos, la interacción, la comprensión, la realidad que los seres humanos utilizan para lo que es nuestra vida cotidiana, ¿ok? Y por último tenemos lo que es la globalización, que es este proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a una escala grande que obviamente está caracterizada por una progresión, ¿ok? Una progresión para países, para personas, para instituciones también. Y bueno, esta es la globalización dentro de lo que es la relación de la cultura y de la educación. Espero que hasta aquí no tengas ninguna duda para poder ir avanzando en el siguiente tema. Ok, entonces aquí, bueno, ya tenemos la globalización ya en puntos generales. Recuerden que nos va a ayudar a un proceso económico. Gracias a la globalización nosotros vamos a tener un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a una escala mundial, ¿ok? Y obviamente también una creciente comunicación entre diferentes países. Recuerden que la globalización es un proceso bastante complejo que va a tener características que ya fuimos mencionando, como
facilitar el acceso a un mayor número de bienes y servicios a las personas, acelera el proceso de aprendizaje en las investigaciones, sustenta las nuevas tecnologías y obviamente el acceso a Internet y permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas, ¿ok? Y obviamente la globalización también se encarga de potenciar el turismo y la movilidad de las personas y va a fomentar esta parte que se le llama la especialización, ¿ok? Bueno, posteriormente vamos a ir viendo lo que es la etnografía. Este término de la etnografía, antes de seguir con este concepto, voy a mostrarles un video, el último video de la clase del día de hoy. Denme un momento mientras aparece en pantalla. Bueno, el video que nosotros vamos a ver enseguida nos habla sobre lo que es la globalización, lo que les he estado explicando, recuerden que es un sistema que obviamente ha generado el desarrollo económico, político, social y que ha impulsado esta parte de lo que son las telecomunicaciones y la tecnología. Recuerden que obviamente es importante reconocer que han desaparecido culturas porque han abandonado sus tradiciones y obviamente se ha aumentado esta parte de lo que son las desigualdades sociales en países tercermundistas, ¿ok? Entonces hay que checar bien este tema de lo que es la globalización y recuerden que algo igual muy importante es que es esta relación que hay entre otros países. Cualquier duda, ahorita se las voy a ir aclarando. Hoy estamos viviendo una época única en la historia. En solo segundos podemos comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Muchísimos países han creado organizaciones y acuerdos con la intención de establecer relaciones económicas y políticas entre ellos. Y además, la música, la comida y el cine han sobrepasado las fronteras nacionales. Por eso, cada vez más las personas adoptan tradiciones y costumbres originarias de otras partes del mundo. Todo esto es posible gracias a un proceso que lleva años desarrollándose y que es conocido con el nombre de la globalización. Pero, ¿qué es exactamente la globalización? La globalización es un proceso caracterizado por la interdependencia económica, política y cultural entre las personas y los países del mundo. Gracias a ella, muchísimas naciones se encuentran más conectadas que nunca. Para el surgimiento de la globalización fue muy importante el desarrollo de varios procesos históricos. Uno de estos procesos fue la Revolución Industrial. Esta permitió la consolidación del sistema económico capitalista. Con ello, las actividades comerciales y financieras entre los países de todo el mundo aumentaron de gran manera. Esto será fundamental para la construcción de una economía global. También fue muy importante el desarrollo de la revolución tecnológica de finales del siglo XX. Y es que inventos como el teléfono, la computadora y el Internet facilitaron los acuerdos entre las naciones y además ayudaron a difundir las tradiciones y las culturas de todos los rincones del mundo. Desde el punto de vista económico, la globalización ha permitido desarrollar una economía global. En esta economía, la producción, la distribución y la venta de productos se realiza a escala mundial. El libre comercio es su componente más importante, pues el objetivo principal de la globalización económica
es reducir las barreras que dificultan el comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de exportación y las cuotas de importación. Esa es la razón por la que muchos países han decidido crear organizaciones y acuerdos de integración económica. Haciendo esto, esos países buscan que el comercio entre ellos sea lo más fluido posible. El ejemplo más conocido de este tipo de integración económica es sin duda la Unión Europea. Otro de los actores fundamentales para la globalización económica son las corporaciones transnacionales, es decir, las compañías que tienen divisiones en varios países del mundo. Ellas dominan gran parte del capital de inversión mundial, la tecnología y los mercados. Además, son las responsables de más de la mitad de la producción industrial del mundo. Algunos ejemplos de este tipo de corporaciones son empresas como la General Motors, la ExxonMobil, la Mitsubishi y la corporación Sony. También, las organizaciones económicas internacionales son claves para la globalización de la economía. Una de estas organizaciones es el Banco Mundial. Este se encarga de otorgar préstamos, donaciones y consejos para el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Otra de estas organizaciones es el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo es supervisar el sistema financiero global y ofrecer asistencia financiera y técnica para los países en vías de desarrollo. También es importante el papel de la Organización Mundial de Comercio. Esta se encarga de supervisar los acuerdos comerciales y solucionar los problemas que ocurran dentro de estos. Ahora, desde el punto de vista político, la globalización provocó la creación de organizaciones políticas internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos. En estas organizaciones se discuten los problemas políticos de sus regiones y se elaboran acuerdos internacionales para mejorar las relaciones entre los países miembros. Además, la globalización ha contribuido a expandir la democracia por el mundo y a tener una mayor conciencia de los derechos humanos. Por otra parte, desde el punto de vista cultural, la globalización ha provocado que poco a poco se vaya creando una cultura universal. Es cierto que el intercambio cultural entre las personas de distintas partes del mundo no es un fenómeno reciente. Sin embargo, la creación de las nuevas tecnologías y las redes sociales han acelerado los intercambios culturales a lo largo del planeta. Hoy, la música, la literatura, la comida, el cine y los servicios de streaming han sobrepasado las fronteras nacionales. Por eso, en numerosas regiones del mundo se han adoptado los valores y las tradiciones de otras culturas. Así que, debido a la globalización, actualmente el mundo está experimentando una importante mezcla de tradiciones. Son muchas las personas que defienden la globalización, pero también son muchas las que están en contra de ella. Por un lado, aquellos que defienden la globalización argumentan que esta ha ayudado a incrementar el tamaño de los mercados, facilitando el comercio entre las naciones del mundo. También ha contribuido a expandir la democracia, a visibilizar los derechos humanos y ha permitido conocer fácilmente la cultura de otras naciones. Por otro lado, aquellos que critican la globalización piensan que las políticas recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no han sido acertadas. Según ellos, estas solo han provocado que muchos países se endeuden, algo que ha aumentado la brecha entre los países ricos y los países pobres. Además, sostienen que la globalización aumenta la competencia, sobreexplota el ambiente y ha hecho que las corporaciones transnacionales
se hayan vuelto demasiado poderosas. Y finalmente critican la expansión de la cultura occidental, pues piensan que muchos pueblos del mundo han abandonado sus tradiciones locales y las han reemplazado por tradiciones extranjeras. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de la globalización? Para ti, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta? Ok, esta pregunta yo se las voy a dejar para que la analicen y la puedan contestar ahí en su libreta. ¿Qué piensas tú acerca de lo que es la globalización? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles crees que son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Ok, ya sabemos que es un proceso en el cual obviamente los elementos de un país como personas, empresas, estados, pues están en esta constante interacción y que obviamente todos los países del mundo están compartiendo sus recursos, su información, sus productos, su cultura, sus acuerdos políticos. Y ahora, todo esto que yo te estoy diciendo, pues tiene el nombre de globalización, ¿ok? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de este término? ¿Cuál es tu punto de vista? Y me gustaría que la contestes en tu libreta, por favor, para que, bueno, vayas retomando el tema y para ti sea mucho más fácil de entender y comprender. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, tal y como lo estás viendo en tu pantalla, vamos con el siguiente término, que el término te dice qué es la etnografía. ¿Qué es la etnografía? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? ¿Qué es lo que a lo que tú la puedes referir? Bueno, recuerden que la etnografía pues es un método que se utiliza en la antropología social y obviamente en algunas ciencias como las ciencias sociales que nos permite describir y también analizar e interpretar las costumbres, las prácticas, las creencias, obviamente de lugares, de espacios y de formas de vida de las sociedades, ¿ok? Entonces pretende obviamente explicar estos comportamientos, este sistema de valores, de creencias en una cultura observada y obviamente captar la mirada desde estos propios sujetos sociales y buscar relevar la información en el contexto en la cual se está produciendo, ¿ok? Ahora este término, ¿por qué lo estamos colocando? Porque al final nosotros a lo largo de estas clases hemos estado trabajando con esto que son la cultura y que posteriormente vamos a irnos ya con lo que es la sociología educativa, en donde vamos a estar trabajando con las ciencias sociales, ¿ok? Entonces la etnografía, recuerden que es una rama de la antropología que se considera que es un método de investigación o también se puede llamar como método de estudio, donde recuerden que su objetivo es observar, registrar las prácticas culturales y comportamientos sociales de los grupos humanos, ¿ok? Entonces recuerden, la etnografía va, por ejemplo, a una región en específica y va a estudiar a través de la observación cómo se están comportando esas personas, va a registrar cuáles son esas prácticas culturales que tienen y que obviamente cuáles van a ser sus acciones de ese grupo determinado en el cual está estudiando, ¿ok? Ahora, obviamente la persona que se dedica a hacer este tipo de métodos de investigación se le llama etnógrafo, ¿ok? El etnógrafo, recuerden que obviamente es el que es el principal de la investigación de qué, de llevar a cabo el trabajo de observar lo que es la cultura, la comunidad, la sociedad humana para que pueda conocer y obviamente conocer su exactitud de comportamientos del pueblo. Esto es muy importante. Esto es la etnografía.
este método de investigación que obviamente se encarga de describir e interpretar la cultura y que posteriormente lo vamos a estar trabajando porque la siguiente asignatura que ustedes van a tener es la de sociología educativa. Entonces, vámonos con lo siguiente. Con este término de etnografía, bueno, yo creo que no hay ninguna duda porque es un término pues muy breve, muy completo, que solamente ustedes deben de rescatar las palabras claves como obviamente que se encarga de estudiar a las personas y a las culturas. Esas son las palabras claves. Se encarga de estudiar a las personas y a las culturas a través de algo, recuérdenme, exactamente, a través de la observación. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Yo creo que la mayoría de ustedes me dijeron que no. Eso espero que no tengan ninguna duda. Recuerden que de todos modos, si hay alguna duda, dentro de lo que es la plataforma, va a haber una pestañita, una sección donde ustedes van a poder comunicarse, ¿vale? Muy bien. Ahora, hasta aquí se termina nuestra segunda asignatura. Recuerden, les voy a dar un repaso de la primera asignatura que tuvimos, el nombre, ¿no? No los temas, porque si no jamás acabaríamos esta clase. Recuerden que nuestra primera materia de lo que es la licenciatura de pedagogía es el introducción al estudio de la pedagogía. La segunda asignatura que acabamos de ver es educación y cultura y que con el término del método etnográfico, que es la etnografía, nosotros terminamos. Posteriormente nos vamos ya con una nueva materia que es sociología educativa. Ok, tal y como estamos viendo en nuestra pantalla, esta es nuestra nueva asignatura Sociología Educativa, que es lo que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Vamos a ver qué es el conocimiento, qué son las ciencias. Obviamente vamos a ver ciencias naturales, ciencias sociales, las vamos a comparar. Vamos a conocer el término de sociología y también vamos a ver las ramas de lo que es la sociología. Espero que no hayan tenido ninguna duda. Nosotros nos vemos en la siguiente clase. Solamente les estoy compartiendo lo que es la siguiente asignatura, que en la siguiente clase ya no va a ser educación y cultura, ya nos vamos a ir con sociología educativa. Esto sería todo. Que tengan una excelente tarde, un excelente día, dependiendo en qué horario me estén escuchando. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.